Bien, hoy quiero hablar un poquito a cada uno de ustedes de la importancia que es tener una visión clara de los acontecimientos. Muchas veces nosotros ni siquiera nos imaginamos o a veces carecemos de la visión correcta para entender las cosas que Dios permite alrededor de nosotros. El Señor tiene planes con cada uno de nosotros. La Biblia dice que fuimos formados en Cristo Jesús antes de la fundación del mundo. El apóstol Pablo habla y dice, porque hechuras somos en Cristo Jesús, creado en Cristo, formado en Cristo, para buenas obras que de antemano el Padre había previsto o había preparado. Eso quiere decir que todo lo que estamos en existencia en este mundo visible, estamos aquí por un propósito y un plan del Dios Todopoderoso. Dios no nos hizo nacer porque simplemente quería que viviéramos. Dios hizo un propósito, hizo un plan y luego buscó quién iba a realizar o a trabajar en ese plan y en ese propósito de su santa voluntad. No somos idea de mamá y papá. Somos la idea de Dios manifestada en carne para buenas obras. Es importante entender este punto, ya que muchos hombres y mujeres de Dios pierden el propósito de Dios por no entender el proceso, la circunstancia que Dios permite en nuestras vidas. Cosas que de alguna forma u otra, si la miramos en el punto natural, vamos a creer que son tiempo para destruirnos. Sin embargo, son momentos que Dios utiliza para dimensionarnos, para llevarnos a otro nivel de nuestra vida espiritual o al cumplimiento de los sueños y las visiones de Dios en nuestras vidas. Por ejemplo, cuando José contó el sueño a sus hermanos, dice la Biblia que le aborrecían por causa del sueño. Y sus hermanos formularon una idea de destrucción contra José, diciendo, vamos a matarle o vamos a encerrarlo acá a ver si su sueño se va a cumplir. Y es tremendo lo que los hermanos de José declaran. Vamos a destruir a José para que su sueño no se cumpla. Satanás no solo anda detrás de tu vida, anda detrás del propósito que Dios ha puesto en tu corazón. Debe de entender que hay algo más grande que tú, el propósito. A Satanás no le interesa solo destruir tu vida, sino destruir tu fe, destruir el plan de Dios en tu vida. Sin embargo, la Biblia dice que José fue vendido a los ismaelitas, los cuales lo llevaron a Egipto y lo vendieron como esclavo y lo compró Potifar. Y es impresionante cómo la vida de José comenzó a trascender cuando llegó a una tierra desconocida como esclavo. De esclavo terminó siendo el gobernador de Egipto. Yo prediqué de un tema y de eso quiero hablar un poquito. El éxito que hay detrás de algunos fracasos. Cada fracaso, de alguna forma u otra, nos permite ver un éxito. Lo que pasa es que nos concentramos en lo malo y no vemos la bendición que hay detrás de aquel fracaso que tuvimos. Por lo menos tomamos experiencia para no volvernos a dejar engañar como lo hicieron la primera vez. José llega a Egipto, una historia muy conocida por cada uno de nosotros. Y cuando José llega a Egipto, que es vendido a Potifar, dice la Biblia que Potifar lo puso como esclavo en su casa. Lo compró con la idea de que fuera un esclavo. Pero la bendición de Dios estaba con José. Y todo lo que José tocaba prosperaba. Es increíble ver que un mal que sus hermanos le hicieron a José, Dios lo usó como la plataforma para darle forma a José, para darle el carácter a José, que luego iba a utilizar en el desarrollo del propósito de Dios en su vida y en el cumplimiento del sueño. Los hermanos de José tenían la intención de venderlo para que sus sueños no se cumplan. Sin embargo, al venderlo, no hicieron otra cosa que empujarlo a la tierra que tenía los ingredientes necesarios
para que el sueño de Dios se cumpliera y se manifestara en José. ¿Cuántas veces algunos de ustedes, como José, han sido empujados por hermanos, familiares, que tratando de hacerle un mal, sin darse cuenta, le han hecho un bien? Pero si tú te concentras en el mal que te han hecho tus hermanos, va a perder la visión del propósito de Dios. Cuando tú estás bajo el plan de Dios, cada cosa que acontece en tu vida no viene para destruirte, sino viene para formar carácter, para forjarte, para levantarte, para dimensionarte o llevarte al ambiente, a la atmósfera, al terreno que necesitas para desarrollar lo que Dios ha puesto dentro de tu corazón. A veces hay críticas, persecuciones que son permitidas en nuestras vidas, pero que nos ayudan a desenfocarnos para enfocarnos. ¿Cómo así, pastor? Nos ayudan a desenfocarnos de cosas que nos están quitando el tiempo que deberíamos invertirle al propósito de Dios. Cosas que no nos dejan desarrollar el plan de Dios. Y a veces se permiten persecuciones para que tú llegues al terreno donde has sido señalado y diseñado por Dios para tú ser quien debe de ser. La Biblia dice en el libro de los Hechos que se levantó una gran persecución contra la iglesia en los primeros días. Pero dice más, los que eran perseguidos fueron literalmente llevados a lugares donde Dios lo comenzó a utilizar de forma maravillosa. La palabra dice, y los que fueron perseguidos, comenzó a levantarse esa persecución. Esos hombres y mujeres de Dios que estaban en Jerusalén, Dios necesitaba la unción de Jerusalén en otros pueblos. Y Dios permite esa persecución. Y entre esos que fueron esparcidos, la palabra que buscaba, dice que fueron esparcidos a causa de la persecución. Estos hombres y mujeres de Dios, uno de ellos era Felipe. Cuando Felipe sale huyendo de Jerusalén por la persecución, fue esparcido por Dios, llega a Samaria. Y es allí donde el ministerio de Felipe de evangelista se desarrolla de una forma que en Jerusalén nunca se había desarrollado. En Jerusalén Dios no necesitaba usar a Felipe porque tenía un Pedro, pero en Samaria Dios necesitaba a Felipe. Por eso es que los milagros que Dios hace con Felipe no lo hizo nunca en Jerusalén, porque en Jerusalén ya Dios tenía diseñado a un Pedro, al apóstol Pedro, a un Esteban. Es decir, que a veces estamos en un terreno que a pesar de tener nosotros la unción y el poder, no puede exponerse o manifestarse porque no es la tierra que demanda lo que cargamos en nuestro interior. Entonces a veces Dios permite circunstancias que no es otra cosa que moviéndote de la tierra estéril a la tierra fructífera, moviéndote del lugar donde la unción que carga no se expone para moverte al lugar donde la unción será expuesta. El sueño de José nunca se iba a cumplir mientras estuviera con sus hermanos, ni se iba a cumplir mientras estuviera bajo la cobertura y el cuidado de Jacob. Él necesitaba estar en Egipto. Él necesitaba ser esclavizado y aprender idiomas y aprender un sinnúmero de cosas que entre sus hermanos jamás él la iba a aprender. Así que hay cosas en nuestras vidas que suceden por circunstancia o por propósitos y por cosas en Dios que tienen que cumplirse. Cuando Felipe llegó a Samaria, el poder que había en este hombre nunca se vio en Jerusalén. Dice que los milagros sucedían, los cojos caminaban, los paralíticos se levantaban, los ciegos veían, los endemoniados eran libres y la ciudad de Samaria fue estremecida de forma sobrenatural. Un brujo llamado Simón de la arte mágica fue impactado y se convirtió al Cristo de la gloria. Felipe nunca hubiera visto esta manifestación en su vida si se queda en Jerusalén. Así que no te queje ni llore por cosas que Dios permite, porque lo que hoy está llorando lo va a tener que celebrar mañana. Todo en tu vida tiene un porqué y un para qué. Todo en tu vida tiene un porqué y un para qué.